Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. La semana pasada terminamos ya el material de señales, milagros y prodigios. Yo había agregado un par de puntos ahí, pero los voy a desarrollar, creo, dentro de esta nueva serie. En ese material, se recuerdan que vimos que la doctrina para la iglesia está desde el libro de Romanos hasta Filemón. Entonces, esta noche vamos a iniciar con Romanos para empezar a ver este libro tan interesante que realmente hasta que uno lee los comentarios de este libro se da cuenta lo importante que es este libro. Fíjense que para hacer un poquito de historia, Daniel nos ha contado de los 4 imperios, ¿verdad?, que se le reveló a él. Y el peor de todos los imperios fue el imperio romano. Y es que yo me ponía a pensar en el caso de ese imperio romano. Ese imperio fue el responsable de dar muerte al último de los profetas del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista. Fue ese mismo imperio el que también se encargó de darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Aún desde cuando él, pequeñito, recién nacido, lo persiguieron para darle muerte, y fue en el imperio romano. Fue el imperio romano el que le dio muerte también a todos los apóstoles, ¿verdad? O sea que ese imperio causó muchos estragos, y tal como lo dice Daniel, era una bestia espantosa, terrible, que hacía cosas tremendas, y en ese imperio pues se dieron muchas situaciones. Se mataron a muchos cristianos, se recuerdan, los llevaban a los circos romanos. También a los cristianos se les prendió fuego, se los usaron como antorchas humanas. Hicieron barbaridades los romanos, y obviamente que algunos cristianos de aquel tiempo se fueron a vivir a Roma, pero un emperador llamado Claudio se encargó de sacar a todos los judíos que estaban viviendo en Roma. Y ahí vamos a ver una historia bien importante que realmente esa información no la encuentra uno fácilmente en cualquier documento. Pero uno se pone a pensar, ¿quién fue el fundador de la iglesia cristiana en Roma? ¿Y quién fue quien sirvió de pastor en la iglesia de Roma? Entonces uno empieza a tener una serie de cuestionamientos que hay que verlos. Entonces, hoy iniciamos esta serie del libro de Romanos, y en esta primera etapa vamos a ver algunos aspectos de la introducción para conocer algunas historias interesantes que como cristianos las debemos de saber y manejarlas, y saber por qué la doctrina para la iglesia empieza en el libro de Romanos. Siempre les pido que si hay
alguien que tenga alguna duda en el desarrollo de lo que vamos a ir viendo puede usar su micrófono y hablarme. A veces yo no oigo porque tal vez cuando yo oigo ustedes me hablan y no logro oír la voz de ustedes, pero pueden insistir, por favor. Entonces, ya viendo algunos aspectos de este libro, tenemos aquí una pregunta. ¿Cuál es la idea principal del libro de Romanos? Entonces, este libro dice que es la obra maestra, miren qué interesante, la obra maestra de Pablo. La esencia de su fe es una joya de literatura. La idea es lo que en realidad es la salvación en Cristo y lo que somos en Él. Y está el texto este de el justo por la fe vivirá. Desde esta primera diapositiva que presentamos, vemos lo importante de este libro de Romanos. Como siempre, yo les hago la sugerencia y la invitación a que estemos centrados en lo que vamos a estar viendo para ir captando la enseñanza y dejar un poquito de lado nuestras preocupaciones o situaciones que nos puedan tener preocupados. Bueno, Cristo en Romanos, en el libro de Romanos, dice el libro de Romanos es ante todo una obra doctrinal. Ya desde aquí lo identificamos. Es una obra doctrinal y presenta a Cristo como redentor de la humanidad. Pablo declara que solo la fe en Cristo cubre el abismo que separa a Dios Todopoderoso de la humanidad pecadora. Así, el ser humano es justificado por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ya estamos tocando ya desde este momento aspectos de doctrina que los vamos a desarrollar más a profundidad cuando lleguemos a cada capítulo donde se enfocan específicamente los temas doctrinales. Las palabras claves en este libro de Romanos podríamos señalar como algunas, no todas. Habla de verdad, de gracia, de fe, de ley, de justificación, habla de ira, habla de juzgar, habla de condenar, habla de evangelio, habla de creer, habla de pecado, habla de gentiles, habla de Dios, por supuesto, habla de Jesucristo, habla del Espíritu Santo. Y entre algunos temas podríamos mencionar temas que resaltan el tema de la justicia, el tema de la ley, el tema del pecado, el tema de la justificación y la santificación, entre otros, porque son muchos, pero yo solo quise sacar algunos como para hacer énfasis en la importancia de este libro de Romanos. El mensaje de esta carta, miren esta información, el mensaje de esta carta transformó las vidas de Martín Lutero. O sea, el libro de Romanos fue lo que sirvió para que Martín Lutero se hubiera convertido al cristianismo y hubiera dejado su religión. Pero no solo Martín Lutero, también Juan Wesley y muchas otras personas, principalmente reformadores del protestantismo de aquellos tiempos. El libro de Romanos fue, como digamos, el manual para cada uno de ellos. Ellos se transformaron en agentes de cambio al aplicar la verdad que la fe es lo único que se necesita para que Dios nos acepte. Interesante, ¿verdad? Y sencillo. Solo la fe es lo que necesita Dios para que nos acepte. No se necesitan de obras, no se necesitan de sacrificios y de ningún ritual, solamente la fe. Por supuesto que la fe en Cristo, ¿eh? Entonces hagamos lo mismo que estos hombres de Dios. Sumerjámonos en esta carta hasta que su mensaje se adueñe de nosotros. Ojalá yo consiguiera ese objetivo de que todos nosotros quedemos totalmente sumergidos en las enseñanzas de este libro, de esta carta a los romanos, de manera que esta carta sea algo vivencial en nuestras vidas, algo que nosotros vamos a experimentar personalmente. La lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos puede ser una de las experiencias
que proporcione la mayor satisfacción en la vida de un creyente en Cristo. Esta epístola es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación. Y les subrayo, no subrayo, les pongo en letras rojas ahí la palabra salvación, porque es uno de los temas muy importantes que desarrolla Pablo en esta carta. Cada cristiano debe hacer por lo menos un esfuerzo por conocer bien el libro de Romanos. Ojalá, hermanos, que de veras logremos entusiasmarlos a ustedes e interesarlos en leer el libro romano. No solo leerlo, sino que profundizar en él, que estas enseñanzas que vamos a dar solo sean como el principio, el inicio, para que cada uno tomemos nuestro propio interés y nos sumerjamos en este libro. Por lo menos un esfuerzo por conocer bien el libro de Romanos, porque le proporcionará una base sólida para su fe. Hay 3 aspectos que resaltarán en la vida de una persona que constantemente lea el libro de Romanos. ¿Cuáles son esos 3 aspectos que van a resaltar en nosotros constantemente al leer el libro de Romanos? Primero, comprenderemos los hechos y las verdades básicas, hechos y verdades básicas en cuanto a la salvación, tema por demás importante para cualquier creyente. En segundo lugar, tener una convicción más profunda que lo usual en cuanto a los asuntos relacionados con la fe. Y en tercer lugar, será una persona muy apta para el servicio cristiano práctico. Entonces, además hay 3 áreas que debemos explorar a modo de introducción. Primero, el escritor que fue el apóstol Pablo. O sea, si alguien pregunta quién escribió esta carta, el primer aspecto que tenemos que señalar aquí es que fue Pablo. Aunque él no la escribió de su propia mano, sino que fue un escriba llamado Tercio. Fíjense que eso lo encontramos en Romanos 16, 22. Pero, ¿alguno de ustedes había oído de Tercio? ¿Ha encontrado alguna información de Tercio en la Biblia? ¿Quién era este hombre que jugó un rol tan importante, que sirvió como secretario de Pablo? Y si él fue el secretario de Pablo, ¿por qué Pablo usó un secretario? ¿Por qué no le escribió él de su puño y letra? Entonces uno empieza a cuestionarse ahí una serie de situaciones y preguntas y inquietudes que hay que aclararlas. Pero vamos a aclarar más adelante por qué este hombre llamado Tercio fue el secretario de Pablo. En segundo lugar, la carta fue dirigida a la ciudad de Roma. Y en tercero, el tema que se trata más constantemente es de la justicia de Dios. Todo lo que hemos visto es importantísimo. Nos podríamos quedar con la salvación, con la fe, con la justificación. ¿Quién es Dios? Jesucristo, el Espíritu Santo, la justicia de Dios. O sea, vamos mencionando así intercaladamente varios temas importantes que desarrolla Pablo en esta carta. Y es importante porque fíjense que es muy diferente, digamos, si comparáramos la carta a los romanos contra las cartas a los corintios, totalmente diferentes. Y es que en Roma la gente era un poquito más, dijéramos, un poquito más preparada que la gente de Corinto. Y entonces Pablo se sumerge bastante profundo en cuanto a la doctrina cuando les escribe a los romanos. Es creencia generalizada que el aguijón en la carne, del cual Pablo menciona que tenía, era su vista. Y como él tenía problemas en la vista, no podía escribir, y por esa razón, Tercio fue su secretario y escribió esta carta.
O sea que él mismo tenía dificultad de escribir. Sin embargo, gracias a Dios que estuvo Tercio, que apoyó a Pablo y que Pablo se tomó el tiempo para escribir esta carta, porque si este libro de Romanos no hubiera quedado escrito, hermanos, estuviéramos adoleciendo de muchas doctrinas muy interesantes y que son importantes dentro del cristianismo. Y recordemos que Pablo estuvo preso y que la cárcel no lo detuvo, sino que al contrario, eso lo motivó más a entregarse de lleno a escribir estas cartas y dejarnos un legado importantísimo, porque realmente el libro de Romanos es una joya, como vimos al principio, es una joya literaria dentro del campo del cristianismo. En el tiempo de Pablo había 1 millón de personas, mire, de 20 a 30,000 judíos en Roma. Estoy hablando de Roma. De 20 a 30,000 judíos y habían como 20 sinagogas. Si hablamos de 20,000 judíos en 20 sinagogas, diríamos que habían una asistencia de 1,000 judíos por sinagoga. Si hablamos de 30,000, quiere decir que habrían unos 1,500 judíos en cada una de las sinagogas. Los cristianos eran muy numerosos en ese momento, pues relativamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que llega el cristianismo a Roma? Aquí vamos a empezar a ver aspectos ya más definitivos para entender esta carta. En Romanos 1:8 dice que ya habían cristianos y que eran famosos en el mundo. O sea, cuando Pablo llega a Roma, ya habían cristianos. Entonces, si ya habían sinagogas y ya habían iglesias, ¿cómo fue que surgió el cristianismo? ¿Quién llevó el cristianismo a Roma? ¿Y cómo se expandió el cristianismo ahí en Roma? En esa época, habían muchos esclavos en Roma, por la situación de que era un imperio. Existían los libertinos, de que encontramos esa palabra en la Biblia, y lo vamos a encontrar aquí en Romanos. ¿Quiénes eran los libertinos? Eran el grupo de esclavos que habían conseguido su libertad. Y estos grupos estaban en la iglesia. Entonces, mire qué interesante cómo se va desarrollando la historia de la iglesia, porque dice que en Roma, los que estaban, una gran mayoría de los que asistían a la iglesia eran libertinos, y estas eran gentes que habían sido esclavas y que habían conseguido su libertad. Pablo estaba en Corinto en el año 58 después de Cristo, cuando escribió esta carta a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Roma. Ya la vida de Pablo estaba sentenciada a que él iba a morir en poco tiempo. Sin embargo, estando en Corinto, en el año 58, él escribe esta carta a los cristianos que estaban ahí en la capital del Imperio Romano. Había una controversia que estaba dividiendo a los cristianos judíos y gentiles en Roma. Ahí se dio también ese problema de clases, ¿verdad? O sea, los judíos todavía no se acostumbraban a tener relación con los gentiles, porque obviamente se entiende, hermanos, ellos habían estado 1,500 años bajo la ley y entonces tenían muy arraigada la ley y todos los mandamientos de la ley, y entonces a ellos les estaba costando adaptarse a tener una relación con los gentiles. Algunos pensaban tener el primer lugar con respecto a los gentiles. Pablo señala que Dios es justo, siendo que todos pecaron, tanto judíos como gentiles. Los judíos no son superiores ante los ojos de Dios, como ellos lo estaban viendo en ese momento en la iglesia de Roma. O sea, había un conflicto muy serio dentro de la iglesia en Roma, y Pablo va a señalar esos aspectos y los va a tratar de limar esas asperezas para que se dé una relación más cordial entre judíos y gentiles. Bueno, en el pasado, Dios ha usado muchos medios diferentes para comunicar la verdad al hombre. O sea, esto es algo importantísimo, porque vemos que
Dios es el creador del ser humano, ¿verdad? De los seres humanos. Y desde el principio, cuando Él creó al hombre, Dios siempre ha estado interesado en tener una comunicación con el hombre. Y a través de los años, Él ha usado diferentes métodos o diferentes medios para comunicarse con el ser humano. Por ejemplo, Él dio el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Génesis, o sea, la ley, por medio de Moisés. También presentó esa comunicación o usó los medios históricos. Usó la poesía, usó la profecía y usó los evangelios. O sea, Dios ha usado diferentes medios, diferentes recursos para comunicarse con el hombre. O sea, Dios ha estado interesado en mantener una relación muy estrecha con el hombre y que el hombre también tomara interés en comunicarse con Dios. Entonces llegamos ahora a una nueva sección de la Biblia que es conocida como las epístolas, ¿verdad? O sea, ya vimos que está el Pentateuco, la ley, que hay libros históricos, libros de poesía, libros de profecía, están los evangelios, pero ahora estamos en la época de las epístolas o cartas, ¿verdad? Hay quienes han tratado de establecer alguna diferencia entre las palabras epístola y carta, pero nosotros concordamos con la opinión de que en realidad no hay distinción alguna entre los dos vocablos. Son palabras sinónimas. Epístola y carta quiere decir lo mismo. No tenemos por qué equivocarnos o confundirnos o tener dudas. Es lo mismo epístola que carta. El Señor nos habla personalmente en cada una de estas cartas que San Pablo y los otros apóstoles escribieron a las iglesias. Yo he venido insistiendo, hermanos, y quisiera que esto ustedes lo tomen muy en cuenta, que hoy por hoy Dios nos habla por la Biblia. Dios nos habla por medio de su palabra escrita. No quiere decir que Dios no nos hable de otras formas, pero principalmente nos habla por la palabra. Y en este caso, que estamos ahorita tratando, las epístolas, esas son palabras de Dios en la cual Dios nos habla a nosotros, así como le habló a los romanos hace 2000 años, así nos habla hoy a los guatemaltecos y nos está diciendo estas verdades tan importantes que aparecen en estas epístolas. Podríamos decir que Pablo es el Moisés del Nuevo Testamento. O sea, Pablo jugó un papel, un rol tan parecido al de Moisés, que realmente hay una similitud en cuanto al objetivo de que Pablo haya sido el instrumento que Dios usó para la iglesia, para comunicarle a la iglesia, al igual que el Señor usó a Moisés para hablarle al pueblo de Israel y darle sus instrucciones. Entonces, Pablo, podríamos decir que es el Moisés del Nuevo Testamento. La carta a los romanos es, pues, en forma especial, la proclamación global del Evangelio de Pablo. O sea, este es un título que se le ha dado una connotación que le han dado algunos escritores a esta carta de los romanos, a las cartas que Pablo escribió. Lo califican como el Evangelio de Pablo, porque aquí están las enseñanzas, básicamente las enseñanzas para la iglesia. Es cierto que la ley nos sirve a nosotros, porque no podemos decir que la ley ya no está vigente. La ley sigue vigente, solamente que hay que hacer y comprender algunos aspectos de la ley. La ley a grandes rasgos podríamos dividirla en 2 grupos: la ley ceremonial y la ley moral. Entonces, la ley ceremonial fue única y exclusivamente para los judíos en el periodo de la ley, en la dispensación de la ley. Pero la ley moral sigue estando vigente y estará vigente durante toda la vida. Es permanente. Entonces, la ley moral de Dios nos sirve. Los profetas son libros tan importantísimos que nos transmiten aspectos importantes
de la vida nacional de Israel y nos revelan verdades tan profundas como las que estamos viendo actualmente en el libro de Daniel, aspectos que llegan no solamente hasta nuestros días, sino que traspasan las fronteras y llegan al periodo de la gran tribulación y aún al milenio y traspasan hasta la eternidad. O sea que Dios sigue hablando y nos seguirá hablando por medio de su palabra. Es al mismo tiempo su defensa, su apología y examen del evangelio. Estas cartas de Pablo son como, diríamos que son apologéticas. La apología, lo que hace un apologeta es una persona que defiende las verdades bíblicas, ¿verdad? Que defiende todos los aspectos espirituales con respecto a nuestra relación con Dios. Eso es apología o apologética. Entonces tenemos que concluir que el Espíritu Santo preparó a este hombre, o sea, a Pablo, y le dio su mensaje. Entonces Pablo lo escribió y el día de hoy lo tenemos todos, todo mundo, no solo los cristianos, sino los no cristianos también tienen la posibilidad de accesar a cualquier Biblia y leer y entender lo que Dios ha ordenado para nuestros tiempos. O sea, no es exclusivo para la iglesia, sino que es para todo el mundo. Ahora, diferente es que las personas no tienen interés en leer la Biblia. Esa es otra cosa. El apóstol Pablo escribió esta epístola desde Corinto, allá por el año 58 después de Cristo. Pablo no estaba solamente interesado en los aspectos negativos de los no judíos, o sea, de los gentiles en Roma, sino que, como veremos en los últimos versículos de esta epístola, el apóstol Pablo estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma, la gran mayoría de los cuales no eran judíos, o sea, eran gentiles. O sea que podemos decir que desde un comienzo la iglesia cristiana en Roma estaba formada por una mayoría de gentiles, de personas no judías. Pablo declaró que estaba ansioso de ir a Roma. En Romanos 1:15 leemos: así que, en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Qué interesante y qué importante sería que cada uno de nosotros los que hoy estamos conectados en esta reunión pensáramos igual que Pablo, ¿va? Que dijéramos, y no solo que dijéramos, sino que fueran nuestras convicciones. De decir, estoy pronto o pronto estoy a anunciaros el evangelio a cualquier persona. Que fíjense que ese es el mandato del Señor, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y Pablo lo había entendido perfectamente y por eso es que él escribe ahí en Romanos 1:15, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque obviamente Pablo había recibido una carta y ahí se le hacía ver la necesidad que había en Roma, porque había mucha gente gentil que necesitaba ser instruida en la palabra de Dios. Y él les contesta y dice que él está pronto a anunciar el evangelio a ellos también. En Romanos 15:20 dice Pablo, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio. Interesantísimas las palabras de Pablo, hermanos, que realmente nos ponen en qué pensar, porque él dice, me esforcé en predicar el evangelio. Quiere decir que para predicar el evangelio hay que tener la disposición de esforzarse. No es simple, no es sencillo, no es fácil predicar el evangelio. El mismo apóstol, y estamos hablando de uno de los grandes apóstoles, el mismo apóstol reconoce que tuvo que hacer un gran esfuerzo para predicar el evangelio, pero no, yo se los puse ahí en verde, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado. Eso no lo podríamos hacer nosotros el día de hoy, porque yo creo que alrededor del mundo ya Cristo ha sido anunciado en todos lados.
Sin embargo, en aquel tiempo, cuando el cristianismo surgía, cuando emergía de la dispensación de la ley, y entonces Pablo, consciente de su llamado, está dispuesto a ir a todos los lugares que él pueda, y realmente Pablo casi cubrió 2 continentes del mundo llevando el evangelio. Por eso él dice, me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo tenía respeto por los otros apóstoles, y que si ellos habían ido a algún lugar, Pablo no quería interferir con ellos e ir a predicar donde ya los otros discípulos estaban predicando. Pero también Pablo dijo, no solo dijo esto, sino que lo practicó. Pues vemos que él nunca fue a trabajar en la obra del Señor donde otro apóstol hubiese trabajado. De modo que esto nos lleva a pensar y a creer que Pablo no habría ido a Roma si otro apóstol hubiese ido allí antes. O sea, cuando Pablo escribe a los romanos y que finalmente llega a Roma, todavía ninguno de los otros apóstoles había llegado a Roma. Porque si él está diciendo que va a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido predicado, anunciado, quiere decir que él fue el primero en llegar a Roma y predicarles el evangelio. O sea, fue a inaugurar el evangelio a Roma. De modo que esto nos lleva a pensar y a creer que Pablo no había ido a Roma si otro apóstol hubiera ido ahí antes. Creemos que Pablo fundó la iglesia en Roma. O sea, si nos preguntamos quién fundó la iglesia en Roma, pues categóricamente podemos afirmar que fue Pablo. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Lo vamos a ver. Entonces Pablo fundó la iglesia en Roma y la fundó a distancia, o sea, no en forma presencial, sino que diríamos, como hoy nosotros estamos estudiando de forma virtual, pero en aquellos tiempos la forma virtual como la tenemos hoy no era así, pero se valió de otras personas a quienes él envió a Roma para fundar la iglesia. Les voy a hacer una pregunta y usted enciende su micrófono. ¿Alguno de ustedes sabe o se le ocurre de los hombres que se mencionan en la Biblia quiénes fueron los que llevaron el evangelio a Roma? ¿Han leído algo al respecto? ¿Tienen idea, alguna idea remota de quiénes fueron? No, ¿ah? Bueno, Pablo, al escribirle a los romanos, no era para corregirles, oiga, no era para corregirles teología aberrante o reprender vida impía. Mire cómo era la cultura y la costumbre y la forma de vida de los romanos, porque dice, si él hubiera escrito, él esta carta no se le hubiera escrito a los corintios, porque los corintios sí había que corregirles una teología aberrante y eran gente que tenían una vida impía, pero en Roma era diferente. Dice que no les escribió para corregirles teología aberrante ni para reprender una vida impía. La iglesia romana era doctrinalmente sana. Importante, importante. Doctrinalmente sana. Entonces, ¿quién les enseñó doctrina a la iglesia en Roma? Esa es una duda que la vamos a aclarar. Pero como todas las iglesias, estaba en necesidad de la instrucción doctrinal rica y práctica que esta carta provee. O sea, esto les cayó a los romanos como agua de mayo. Esperaban más información, aunque ellos, como dice aquí, doctrinalmente o teológicamente no tenían una mala teología, ni eran personas que estuvieran viviendo una vida impía, necesitaban y estaban deseando más instrucción doctrinal que fuera rica en cuanto a conocimiento y práctica para poderla vivir.
Entonces, ¿quiénes fueron los que se encontraron con Pablo en Corinto? Aquí ya viene, vamos a aclarar quiénes fueron. En Hechos 18, 1, 3, leemos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. ¿Dónde es Atenas? Grecia, ¿verdad? Salió de ahí y se fue a Corinto. Corinto es parte de una localidad de Grecia. Y ahí, en Corinto, halló a un judío llamado Aquila. Esto póngale atención. Aquila, que era natural del Ponto, recién venido de Italia, Roma, y había llegado a Corinto con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio César, o sea, el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio que Aquila, o sea, Pablo tenía el mismo oficio que Aquila, se quedó con ellos y empezaron a trabajar juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí hay algo interesante, ¿verdad? O sea, ni de parte de Pablo ni de parte de Aquila hubo egoísmo, ¿no? Hubo envidia, que se haya visto mal, como que era su competidor. Al contrario, unieron esfuerzos y empezaron a trabajar de común acuerdo haciendo tiendas. Aquí Priscila y Aquila juntamente con Pablo. Entonces dice, vemos pues que Pablo se encontró con Aquila y Priscila, habitantes de Roma, quienes habían tenido que abandonar esa ciudad. ¿Por qué habían abandonado Roma? Porque Claudio había sacado un decreto de que todos los judíos debían de salir de Roma. Y mire cómo el propósito de Dios se va entendiendo con el correr del tiempo. Porque quizás cuando Priscila y Aquila fueron expulsados de Roma y algunos otros cristianos, quizás hubo un poco de tristeza o de lamento, o quizás se le reclamó a Dios, pero ¿por qué, Señor, si estamos predicando el evangelio? Y muchas cosas a veces que uno tiene y que le reclama a Dios, pero porque uno no entiende el propósito de Dios. Ellos se encontraron con Pablo en Corinto, Priscila y Aquila, y más tarde vemos que acompañaron al apóstol Pablo en su viaje a Atenas. Esta pareja de Priscila y Aquila llegó a ser un extraordinario testimonio para el Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan que Priscila y Aquila fueron las personas que el Señor usó para instruir a Apolos? ¿Se recuerdan que Apolos, dice la Biblia, que era un hombre, un varón elocuente y poderoso en la palabra? Pero sin embargo, Apolos solo conocía hasta el bautismo de Juan. Y fueron esta pareja, Priscila y Aquila, quienes instruyeron a Apolos. Pero sigamos viendo. Cuando Pablo escribió esta epístola a los romanos, vemos que ya habían vuelto a radicarse en Roma. ¿Quiénes? Priscila y Aquila. Cuando Pablo escribió esta carta, ya Priscila y Aquila habían regresado a Roma. Pues en sus saludos personales en el capítulo 16, Pablo los mencionó por nombre en el versículo 3, donde dijo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. O sea que hicieron pareja, hicieron un equipo de trabajo en cuanto al evangelio. Priscila y Aquila estuvieron totalmente dispuestos y se pusieron a las órdenes de Pablo. Pablo no tuvo ningún empacho en acuerpar a Priscila y Aquila y apoyarlos en aspectos doctrinales. Y mire lo que ocurre finalmente. Mientras Pablo y los otros apóstoles viajaban por todas partes del gigantesco imperio, trajeron a grandes multitudes a los pies de la cruz. Interesantísimo lo que hacen. Las iglesias cristianas fueron establecidas
en la mayoría de las grandes ciudades del Imperio Romano. El gran tema en esta carta es la justicia de Dios. Cualquier ministerio que trate de destacar la gloria del hombre, es decir, que no presente la depravación total del ser humano, ni revele que el hombre está totalmente corrompido y arruinado, no puede ser eficaz. Aquí esto se lo está diciendo a los predicadores, a los pastores. Nosotros tenemos que entender que el mundo entero, quienes todavía no han creído en el Señor, es una humanidad depravada totalmente desde el punto de vista teológico. Y que los hombres que no conocen a Cristo están totalmente corrompidos y están totalmente arruinados. Y esa es una verdad que hay que hacerle ver a la gente para cuando venga el Señor. Por eso dice que cualquier ministerio que trate de destacar la gloria del hombre, o sea, no vamos a estar adulando al hombre, haciéndole sentir bien, cuando realmente la gente tiene que reconocer su depravación y que está corrompido y arruinado. La enseñanza que no incluya esa gran verdad no puede levantar a la humanidad de su estado de postración, ni le podrá ofrecer remedio alguno, porque es un hecho que el único remedio que hay para el pecado del hombre es el remedio perfecto que tenemos en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Si nosotros tomáramos el camino de evangelizar, haciendo ver que el hombre es una criatura que es excelente en todo su sentido y que tiene el aprecio de Dios, y no le hacemos ver su depravación y que está corrompido, no le podemos ofrecer el remedio perfecto, porque el Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Él vino precisamente a buscar y a salvar lo que estaba perdido, al ser humano. Entonces el ser humano tiene que llegar a entender que está depravado. Sin el Señor es una persona depravada, corrompida y arruinada, y que por lo tanto necesita urgentemente al Hijo de Dios, necesita a Jesucristo, porque si no, el evangelio pierde su objetivo. Y aquí hay una pregunta interesante que es para todos. ¿Qué haremos? O aquí, ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo con el Hijo de Dios? ¿Lo estamos dando a conocer? ¿Lo estamos presentando como la única alternativa para que el hombre alcance su salvación? ¿O nos hemos quedado callados y no hemos proclamado en absoluto el nombre de Cristo? ¿No le hemos hecho ver a la persona su urgente necesidad de Cristo? Esta es la pregunta de mayor importancia. Entonces veamos algunos puntos que yo les había dicho que tal vez íbamos a incluirlos en la parte final del libro, del material de señales, milagros y prodigios. Y aquí les traje una de esas partes para no duplicarlo. Vamos a ver algunos aspectos y que este libro de Romanos, les decía que fue el libro que le sirvió a Martín Lutero para salir de su equivocación, de su tremenda equivocación teológica, y que eso provocó que se diera la teología reformada. Y en la teología reformada se tocan 5 doctrinas o puntos del calvinismo. Quiero decirles que Calvino también fue un protestante del evangelio, de la iglesia protestante. Él fue uno de ellos. Entonces hay 5 puntos doctrinales que comprende la teología reformada. Si ustedes leen de arriba para abajo, dice tulip. ¿Lo ven? Ahí está, ¿eh? La T, la U, la L, la I, la P. ¿Qué quiere decir tulip? Es un acróstico que toma la primera letra
en este caso, de esta expresión en inglés, que quiere decir depravación total. En inglés es total depravity. Entonces, esa es la T. La depravación total tiene que ver mucho con la corrupción radical. También tiene que ver con la incapacidad moral de las personas, en donde se necesita que alguien tome la iniciativa para sacar al hombre de su depravación. Y el único que ha tomado la iniciativa para sacar al hombre de su depravación total es de parte de Dios. Y usted puede leer Juan 6, 65 al 68. Lo va a ver después. Y también Juan 3 del 1 al 8. Juan 3 del 1 al 8 trata el tema de Nicodemo, cuando el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo. Pero en Juan 6, del 65 al 68, hay aspectos importantes donde vemos que Dios ha tomado la iniciativa para salvar al hombre. Aún en el 6:44 dice que nadie puede venir al Padre si el Padre no lo atrae hacia él. De tal manera que el hombre no puede jactarse de tener mucho conocimiento teológico y por eso ha buscado al Señor y ha encontrado la salvación. No, ninguno. Todos nosotros, aún Martín Lutero, los apóstoles, Juan Calvino y todos han necesitado de esa iniciativa de Dios. La U de esta otra expresión en inglés, que en español es elección incondicional. O sea, el Señor nos escoge incondicionalmente. No nos pone ninguna condición para ser salvos. La iniciativa es de Él y entonces nos escoge y entonces esta es otra doctrina. O sea, estas 5 que están aquí en verde, que son tulip, son las 5 doctrinas básicas o puntos del calvinismo. Entonces, la segunda es elección incondicional. La L también es la primera letra de esta expresión, que en español es expiación limitada. No dice ilimitada, es limitada. O sea, quiere decir, no es para todos. Contrariamente, el arminianismo enseña todo lo contrario a esto, porque el arminianismo dice que es el hombre el que busca su salvación. El arminianismo dice que no hay elección incondicional, sino que todos tienen oportunidad. Entonces dice el arminianismo que la expiación es para todo el mundo, que no es limitada. Y cuando usted lee capítulo 6 de Juan, va a encontrar que no solamente hay una elección de Dios, sino que hay una expiación limitada. La I, que es de esta expresión en inglés, habla de la gracia irresistible. La gracia que ningún hombre puede rechazar cuando Dios pone sus ojos en él. Todos nosotros estamos hoy en Cristo porque la gracia de Dios nos alcanzó. ¿Se recuerdan que hemos hablado de las 5 solas, ¿verdad? Solo la escritura, solo la fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios y solo la gracia. Son las 5 solas a las que aterrizó Martín Lutero después de conocer las 5 doctrinas del calvinismo y que aquí se manifiestan o se aparecen detalladas acá. Y la P, que es la última de estas 5 doctrinas, que es la P de esta expresión en inglés, quiere decir de la perseverancia de los santos. Estas son 5 doctrinas que las vamos a encontrar en el libro de Romanos, por demás importantes. Cada una de ellas serviría para hacer un estudio de 1, 2 o 5 años, pero nosotros vamos a verlo un poco rapidito para poder avanzar en esto. Bueno, siguiendo, veamos algunas características del libro a los Romanos. Primero, de todas las cartas de Pablo, Romanos es la más sistemática. Romanos es la más sistemática. Segundo, bueno, ¿por qué es la más sistemática? Porque puede leerse como un tratado teológico bien elaborado,
más que como una carta. Miren, qué interesante. Más que una carta, puede leerse como un tratado teológico perfectamente bien elaborado. Esa es una de las características de este libro. Segundo, le da gran énfasis a la doctrina cristiana. El número y la importancia de los temas teológicos que se tratan en esta carta son excepcionales. El número y la importancia de los temas teológicos que se tratan en esta carta son excepcionales. ¿Por qué digo que son excepcionales? Porque tocan los temas como el pecado, la gracia, la elección, la salvación, la fe, la justificación, la santificación, la redención, la muerte y la resurrección. Ahí están descritas en forma gráfica todo el proceso por el cual el ser humano que se acerca a Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador, tiene que pasar para experimentar todas esas doctrinas que decíamos que es un tratado teológico bien estructurado, que nosotros, por muy ignorantes que seamos, lo vamos a poder entender. Tercero, el uso extenso de citas del Antiguo Testamento en esta carta de los Romanos, uso extenso de citas del Antiguo Testamento, aunque Pablo regularmente emplee citas del Antiguo Testamento en sus cartas, en Romanos estas citas sostienen el argumento, y eso lo podemos ver en el capítulo 9, versículo 11. Cuarto punto, una preocupación intensa por Israel. Encontramos en el libro de Romanos. Una preocupación intensa por Israel. Pablo escribe de la condición actual de este pueblo, de su relación con los gentiles y de su salvación final. Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Interesante. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Nos quedan 8 minutos. 3. ¿Cuánto? 3 minutos. Bueno, la Reforma Protestante fue el producto de esta epístola a los romanos. Miren, la Reforma Protestante fue el producto de esta epístola a los romanos, lo que le sirvió a Martín Lutero para hacer la Reforma Protestante. Y también otra carta que sirvió de Pablo fue la carta a los Gálatas. Fue Martín Lutero quien escribió. La epístola a los romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la aprenda de memoria, palabra por palabra, sino que también debe tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. A mí me gustó mucho esto que dice Martín Lutero. La epístola a los romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la aprenda de memoria palabra por palabra, sino que también debe tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor es más agradable. Hasta aquí la cita de Lutero. Interesante, ¿vale? ¿Les pareció interesante? Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla.
e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.